Ok, buenas noches, Lilia y Eva. Pues bienvenidas a esta segunda sesión síncrona del módulo de pensamiento filosófico. Creo que no sé si os recuerden si estuvieron la clase pasada. La clase pasada hubieron más personas, pero no recuerdo si ustedes estuvieron. Si no, bueno, pues bienvenidas a esta clase. Vamos a dar inicio. Si hay alguien más que se vaya conectando, pues le daremos la entrada a la sesión. Voy a comenzar a eh, compartir ahorita en un momento más la pantalla para una presentación que tengo preparada para la clase de hoy. Recuerden que estamos en el segundo módulo, la segunda semana de esta materia, que corresponde al tema de las bases de nuestro pensamiento o las bases de nuestro conocimiento. ¿Ok? Por ahí ya, bueno, no sé o no recuerdo si ustedes ya vieron su primera actividad, que consistía en la elaboración de, déjenme por aquí admitir. Ok, bienvenido Enrique. Les estaba yo diciendo, no sé si ustedes ya, bueno, elaboraron estas primeras actividades. La primera correspondía en la unidad uno al tema de eh, el conocimiento de la realidad, o responder a la pregunta fundamental de esta materia, que es ¿qué es el pensamiento filosófico? Y sí, buenas noches, Enrique. Bienvenido. Gracias. ¿Tienes alguna duda, Enrique? No, bueno, al parecer no. Les comentaba, la primera actividad corresponde a la elaboración de la redacción de un sueño que ustedes hayan tenido en algún momento durante la noche, cualquier noche, no precisamente la noche en que anterior a la elaboración del sueño, sino algún sueño significativo que hayan tenido en algún momento de su vida que ustedes recuerden, pero que en la narración de este sueño podamos hilarlo o lo podamos conectar con algunos conceptos que vimos o bueno, que ustedes vieron directamente en el tema de esta primera unidad o de este primer bloque, que se llamaba o que hace alusión a la interacción del ser humano con la realidad a partir del estado o los estados de la conciencia. Recordemos por ahí que venía un tema relacionado con el sueño o con el momento de los sueños, porque este se prefigura como un estado de conciencia alterado de la realidad, porque aunque parezca que dentro de un sueño o que en el sueño nosotros estamos viviendo algo real, pues no es la realidad como tal, sino es una manifestación de infinidad de, de ciertos elementos internos inconscientes que el ser humano tiene en ese fondo de la conciencia llamado inconsciente, en el cual se van guardando imágenes, recuerdos, experiencias significativas que en el momento del sueño afloran en un escenario que mientras estamos en él, pues es muy complicado que de repente dentro de ese escenario nosotros digamos esto no es la realidad o esto es un sueño. Ha pasado y pasa, en algún momento yo sí recuerdo de repente estar dentro de este escenario onírico, escenario del sueño, y de repente decir, no, a ver, esto no puede estar pasando, esto debe ser un sueño, pero es muy difícil. Por lo regular, casi siempre en la manifestación de un sueño nosotros estamos volcados en él como si fuera realmente la realidad, ¿no?
Entonces, el sueño, aunque pareciera ser algo, pues, pasajero de la vida, pasajero de los momentos del dormir, del estar dormido del ser humano, nos revelan de repente ciertas secuencias de la vida de las cuales no somos conscientes, pero que en ese momento afloran, afloran, y si uno pudiera o tuviera la oportunidad de ir con un psicoanalista, de un terapeuta del psicoanálisis, pues de repente uno descubriría una inmensidad de de tantos elementos profundos, significativos de nuestra propia existencia que se revelan a través del sueño, y que si nosotros lográramos hacer conscientes esas expresiones profundas que se revelan en ese momento, pudiéramos ir también como arreglando ciertos aspectos de nuestra vida consciente, ¿no? Ciertos comportamientos, ciertas ideas, ciertos traumas incluso que de repente se guardan en el inconsciente, y que desde la teoría psicoanalista pues nos dice que la mayoría de los traumas que hoy en día nosotros como adultos nos hacen comportarnos o tener ciertas formas o manías de ver y estar en la realidad, si lográramos hacer conscientes esos traumas de la infancia, podríamos acomodar de repente esas ciertas manías o esas manifestaciones del comportamiento que pues a veces terminan siendo o afectando nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones de pareja, nuestras relaciones familiares, nuestra relación en el trabajo, con nuestro entorno social en el que nos desarrollamos, ¿no? Entonces, por ahí la cuestión del sueño, el hecho de platicar un sueño, pues no es poca cosa, ¿no? Sí hay una profundidad en ese elemento, que la actividad justamente lo que busca es de repente, pues, movernos a profundizar en un relato del cual hayamos formado parte, justamente porque lo vivimos en la inconsciencia del sueño, pero que guarda ciertos elementos. Los elementos que nos pide el bloque, de los que podamos relacionar, o los conceptos que nos pide relacionar, tiene que ver con, primero, tres aspectos de la filosofía, que son el aspecto de la búsqueda del conocimiento, el aspecto de la búsqueda o de los valores que como seres humanos tenemos y que se manifiestan a veces también en los sueños, y la búsqueda de respuestas, ¿ok? Eh, Después, aunado a estos tres primeros conceptos que nos pide relacionar nuestro sueño, no sé si yo de repente tengo un sueño en el que me identifico que voy por un camino y que estoy como desesperado, que estoy huyendo incluso en algún sueño que puede tornarse pesadilla, pues por ejemplo, ahí se puede ver un elemento de que estoy buscando, ¿no? Estoy en la búsqueda de respuestas, o en la búsqueda del conocimiento, podría ser, ¿no? La manera en la que me comporto dentro del sueño, pues podría reflejar incluso algunos valores que yo tengo en la vida diaria. Y esto responde a qué valores, o a la búsqueda de valores que nos pide relacionar el trabajo. Y los otros tres conceptos tienen que ver con tres estados de la conciencia, que son la conciencia del objeto, es decir, yo dentro del sueño identifico una taza, no sé si va aquí, una taza, identifico una taza, y sé que es una taza en el sueño, pues soy consciente de ese objeto, ¿no? Entonces tengo conciencia de los objetos, o del objeto en el sueño, o de algunos objetos, con la conciencia de sí mismo, que es el estar pendiente o el reconocer que soy yo o que no soy yo el que está en la vivencia de ese sueño. Y no recuerdo, el otro era la conciencia del objeto,
la conciencia de sí mismo, y bueno, no recuerdo el otro concepto, el otro estado de la conciencia, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con reconocer dentro del sueño, y esto pues nos vuelca justamente en un elemento de la filosofía primordial, que es el análisis profundo de la realidad, ¿no? O de lo que podemos llamar la realidad. La filosofía busca, como tal, que el ser humano tenga o remueva dentro de sí mismo esa curiosidad natural que tenemos de indagar, de buscar, de preguntarnos por el origen o por preguntarnos por el ser de la realidad, por el ser de las cosas. ¿Por qué una cosa es de tal modo? ¿Por qué se da este fenómeno? ¿Por qué existe este comportamiento en las sociedades? ¿Por qué hay estas manifestaciones culturales históricas que emergen en un determinado momento, como un estilo de música, un estilo de vestirse, un estilo este, de conducirse moralmente? Porque como hoy nos conducimos moralmente, por ejemplo, no es la misma forma en la que se conducían moralmente nuestros abuelos, nuestros padres, eh, la gente del siglo XIX, por ejemplo, no es la misma forma cultural, moral, que en la que se manifiestan los seres humanos en diferentes etapas de la historia. Y eso nos lleva justamente a preguntarnos por qué en ese momento había estos comportamientos, habían estas manifestaciones culturales, por qué habían estas manifestaciones de moralidad, etcétera. Incluso de la vivencia de algunas experiencias como la religión, por ejemplo, porque en este momento de la historia había un apego más al conocimiento o a la creencia religiosa más que nada, y de repente se deja de lado este paradigma religioso para darle cabida a otros estados de conocimiento, como la ciencia, por ejemplo, ¿no? Entonces, la filosofía, pues, a grandes rasgos es aquel elemento o aquella ciencia también, porque tiene este feeling de ciencia, la filosofía, dado que trata de buscar las causas, las últimas causas, ¿no? Al igual que cualquier ciencia que busca explicar las causas de algo a nivel físico, la filosofía también lo hace, ¿no? Trata de buscar las causas físicas de algo, pero también causas que van más allá de lo físico, que en el ramo de la filosofía se le llama metafísica, ¿ok? Se le llama la metafísica, que se trata de preguntar no solo por qué el ser humano se adhiere socialmente a un grupo, lo cual podría tener respuesta en el elemento de la supervivencia, por ejemplo. Sabemos que el ser humano sobrevive en tanto que es capaz de relacionarse con un grupo que lo protege y del cual también puede proteger a sus miembros, pero ahí podría incluso, bueno, caber una explicación científica, física, que tiene que ver con el estado de supervivencia, pero por ejemplo, cuando hablamos, bueno, se relaciona el ser humano para la supervivencia, pero en ese relacionarse también se enamora, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay que hacerse la pregunta, ¿qué es el amor? ¿No? ¿Y qué es el amor? No es una pregunta que nos remita a un elemento físico como tal, ¿no? No es algo que nos remita a como nos podría remitir, por ejemplo, que para el estado de defensa del ser humano, pues un arma como un palo, una piedra, cualquier arma, pues podría funcionar para esa defensa. Sin embargo, cuando apelamos a otros elementos que constituyen también al ser humano como el amor, pues ya no podemos referirnos a objetos tangibles, sino nos estamos refiriendo, por ejemplo, a este elemento del sentimiento, ¿no? Y el sentimiento pues va más allá de lo que lo simplemente físico nos puede dar una explicación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la filosofía pues trasciende
las preguntas más fundamentales de la vida del ser humano como tal, ¿no? De la existencia de la vida y de la existencia de las personas, ¿ok? Entonces, en esa línea de patrón de lo que la filosofía nos permite conocer, hay un campo específico también en filosofía que se pregunta no solo el por qué conocemos lo que conocemos, sino se pregunta por el cómo es que conocemos aquello que podemos conocer. En filosofía hay estas preguntas que van en espiral, en una especie de espiral hacia atrás, ¿no? Porque justamente lo que busca la filosofía es responder o tratar de encontrar las primeras causas de lo que sostiene esto que llamamos realidad. Y en ese sentido, nosotros no podemos negar y ser ajenos al hecho de que el mundo que tenemos delante de nosotros, podemos acceder a él de la manera en la que accedemos a él, gracias a que la persona, el sujeto, o los sujetos, somos o tenemos más bien este elemento que parece distinguirnos de los demás animales de la naturaleza, que es la razón o la capacidad de pensar, la capacidad de generar conceptos que nos permiten eh, definir, darle una definición a lo que conocemos o a aquello que está delante de nosotros. ¿Ok? Conceptos que se forman o se han formado históricamente a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia del ser humano justamente y un poco antes. Porque no solamente podemos decir que el ser humano conoce el mundo a partir de que inicia la historia, que es cuando hay escritura, ¿no? Sabemos que de manera consensual o consensuada en el mundo académico, se dice que la historia comienza cuando el ser humano es capaz de empezar a escribir justamente su vida, su experiencia, ¿no? Ya sea en las pinturas rupestres, y posteriormente a través de la escritura formal con ajá, sí, con grafía, con grafía, con escritura, pero me parece, bueno, que seguramente el conocimiento se da antes incluso de que podamos o de que el ser humano pueda escribir algo, ¿no? Entonces, el elemento del conocimiento de este elemento, perdón, sí, de esta capacidad que tenemos de poder generar un conocimiento que nos hace a nosotros como seres humanos conocer la realidad, pues es al mismo tiempo un elemento de estudio, ¿ok? El conocimiento es un objeto también que se vuelve un medio de cuál estudiarlo para poder entender por qué tenemos conocimiento o por qué el ser humano es capaz de conocer de tal manera el mundo diferente a la manera que, por ejemplo, un perro, un gato, cualquier otro animal puede conocerlo, ¿no? Porque no podemos negar tampoco que en los animales hay la capacidad también de conocer, de conocer la realidad, porque de una u otra manera el perro que sabe, por ejemplo, dónde está su plato de comida, dónde está su hogar, su casa, dónde está su manada, si es un perro de la calle, cómo doblar en una esquina, cómo perseguir incluso una llanta al momento que corre el perro para perseguir una llanta de un carro del pobre de la moto, de las tortillas, pues en ese momento el perro está ejecutando un conocimiento, que es incluso este conocimiento de saber correr, ¿no? Ya más adelante, este, se podrá profundizar, perdón, en, en otro tipo de conocimiento previo al de la razón,
que el ser humano posee, que es algo que ya filósofos más contemporáneos están hablando, que es el conocimiento que se da del propio, el propio cuerpo guarda dentro de sí un conocimiento anterior al que le puede dar la propia razón o el propio entendimiento. Es decir, tenemos como esta idea de que cualquier movimiento que nosotros ejecutamos, como tomar la taza, como teclear el teclado, como el estar hablando, moviendo los labios para generar un sonido específico, creemos que todo inicia en la razón, ¿no? Que todo inicia en algún punto en la razón, o en la mente, o en el cerebro, que envía todos estos impulsos a los músculos para que todo movimiento se genere, ¿no? Pero hay de repente ciertas dudas de que en algunos casos esto no podría ser totalmente así, eh, previendo que en algunos movimientos del cuerpo incluso sean o nazcan en la propia corporalidad antes que en la mente. Esto, por ejemplo, podría ser en el caso de aquella persona que es, o cualquier persona que baila, ¿no? En este caso, ¿no? El baile, cuando uno está ejecutando un baile y lo hace de manera magistral el baile, cabe la pregunta, o sea, ¿realmente todo se está ejecutando previamente, cada movimiento se está ejecutando previamente en la mente, o hay algo del propio cuerpo que sabe, el cuerpo sabe en este caso, cómo moverse, cómo ejecutar una vuelta, cómo girar en el punto preciso, sincronizarse con el sonido de la música, sincronizarse con la pareja de baile, etcétera, ¿no? Hay momentos que en el que se pudiese llegar a pensar que hay ejecuciones del propio cuerpo que parecen nacer en el propio cuerpo, ¿ok? Entonces, eso nos puede llevar a la discusión también de que no solamente el conocimiento se da en su totalidad en la mente o en la conciencia, en lo que llamamos la conciencia, sino también en otros aspectos del ser humano. ¿Ok? Muy bien. Esto como para empezar a delinear hacia dónde se van dirigiendo los temas. Este segundo bloque, precisamente, corresponde al tema de las bases de nuestro pensamiento o las bases de nuestro conocimiento, y que es importante adentrarnos en ello por la sencilla razón de que en nuestro pensamiento, en nuestro pensar, en nuestro razonar, se ejecuta desde dos vías muy importantes de distinguir, que es el conocimiento como tal científico al que podemos nosotros llegar de la realidad, y en el elemento de las creencias, ¿ok? Nuestro pensamiento, lo que nosotros pensamos todos los días, cuando hablamos, cuando vamos a trabajar, cuando ejecutamos nuestro pensamiento para las tareas, para platicar en la charla sobre mesa con la familia, con los amigos, etcétera. En todo momento estamos en una mezcla, nuestro pensamiento está en una mezcla entre conocimiento y creencias, ¿ok? Aquí es importante tener como estos pequeños dos puntos. Todo conocimiento, todo conocimiento implica creencias también, obviamente. Nosotros conocemos el mundo a través de lo que podemos experimentar en la realidad como algo real, que tiene fundamento en la experimentación constante de estos fenómenos que conocemos, y en el conocimiento también de algunas ideas o algunas ideologías que se basan en creencias, ¿ok? El problema está, y vamos a ver, voy a compartir a partir de ahora pantalla para
Voy a compartir la pantalla. Mm, y ustedes, alguno de ustedes, ay, perdón, esta se me fue. Alguno de ustedes que me diga si la pueden ver. ¿Sí pueden verla? Sí. Sí, excelente. Bueno, antes de continuar, ¿hay alguna duda, alguna pregunta hasta aquí con lo que he dicho? Estoy este, muy alejado de la realidad, o sí se va comprendiendo lo que quiero decir. No, todo perfecto. Todo perfecto, sí, excelente. Sobre todo porque siempre se suele decir que los que estudiamos filosofía estamos como en otro planeta, ¿no? O nos estamos fumando no sé qué cosa. Y de repente nos abstraemos, pero no, créeme que lo que se trata justamente es de que, eh, o la filosofía, de lo que trata es justamente ser accesible la realidad misma, ¿ok? Indagarla en sus profundidades, pero no solamente para quedarse ahí en esas profundidades para uno mismo, sino la labor del filósofo es salir de esa profundidad y revelar, ¿no? Lo que ha encontrado, ¿no? Entonces, y hacerlo de manera accesible para los demás. Y no solamente en la filosofía, esto tendría que aplicar para la ciencia, para cualquier, pues cualquier otro tipo de conocimiento, ¿no? Hoy está muy en boga, por ejemplo, toda esta discusión a nivel social y político en México de las reformas al Poder Judicial, y uno de los argumentos, bueno, que resuenan por ahí, yo no voy a decir si estoy a favor o en contra, eso ya es personal de cada conciencia política individual, pero justamente uno de los problemas de este sistema judicial es el hacer inaccesible a través del lenguaje técnico propio del derecho, hacer inaccesible la justicia hacia los demás, ¿no? Esta imposibilidad de poder leer de manera sencilla un texto entendible, digerido para aquel que no conoce de leyes o aquel que nunca ha estudiado derecho, pues forma una barrera o genera una barrera entre el que no conoce contra aquel que sí lo conoce, ¿no? Y del cual puede hacer uso, dado que el otro no es capaz de acceder a él. El que sí es capaz de acceder, pues puede hacer uso ya sea en beneficio o en contra, ¿no? de alguien. Lo más triste es que justamente la mayor parte del tiempo, sobre todo aquel que no es capaz de acceder a la justicia de manera directa, como si, por ejemplo, lo pueden hacer aquellos que tienen el poder adquisitivo de acceder a alguien que les haga digerible ese conocimiento, pues ahí se genera un estado de injusticia, ¿no? Pero a esto me refiero, ¿no? Justamente, el conocimiento, pues tendría que tener este elemento de ser digerible y ser compartido para todos. Bueno, entonces el tema es el de las bases de nuestro conocimiento o las bases de nuestro pensamiento, ¿ok? En filosofía nos preguntamos algo que ya les había dicho: ¿qué es el conocimiento? ¿Cuáles son sus alcances? Ya que esto es preguntarnos al mismo tiempo qué es la realidad y qué es lo que conozco de ella. La clase anterior hablábamos un poco también, si no estuvieron, de esta idea de que cuando nosotros nacemos en el mundo, cuando nosotros llegamos a la realidad o a esta realidad que tenemos delante de nosotros,
Dice por ahí un filósofo llamado Martin Heidegger, dice, el ser humano es arrojado a la existencia de manera abrupta. ¿Por qué? Porque nadie le ha preguntado si quiere estar en la existencia, si éste quiere o desea nacer. El ser humano simplemente es arrojado a la existencia, ¿no? Es arrojado al mundo, y al mundo en el que es arrojado es un mundo que ya está previamente configurado a partir de estructuras racionales que le dan un orden a la realidad, ¿no? Y dependiendo del momento histórico en el que nazcas, en el seno social en el que nazcas, en el momento cultural en el que hayas venido a aparecer, dependiendo de esos elementos, desde esa manera, tú vas a dar por real y por verdad el mundo, ¿ok? Y de manera natural, sin preguntarnos por lo regular que ese mundo al que hemos venido a nacer ha sido construido por alguien más, ¿ok? No es que cuando nacemos, la realidad en la que nosotros venimos a existir, nosotros la vayamos configurando o la vayamos descubriendo como si estuviera ahí de manera natural, sino que nosotros nacemos y nos forjamos a partir de el momento histórico, cultural, social en el que hemos aparecido, y sobre todo también en el momento económico de nuestra realidad social, ¿ok? Entonces, y eso nos va configurando una idea de mundo a lo largo de nuestra vida. Y todas nuestras búsquedas, nuestros anhelos, nuestros deseos, nuestra forma de ver el mundo y la realidad van a responder a ese contexto, a lo que llamamos el contexto, ¿ok? Entonces, el ser humano no es una persona que piense por lo regular desde sí mismo, porque ya todas las ideas que nosotros pensamos ya están dadas. Nosotros solamente las apropiamos o nos vamos apropiando. En algún momento nosotros nos vamos apropiando de aquellas ideas que van respondiendo a una cierta sugerencia interna que nos va diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo aceptable para nosotros, qué es lo que deberíamos hacer, qué es lo que deberíamos buscar, dependiendo la forma de vida que nosotros queramos desarrollar, ¿no? Pero esa forma de vida que queremos desarrollar ya está en el aire, ya está en la cultura, ya está en el evento social en el que nosotros estamos habitando. Entonces, por lo regular no nos hacemos estas preguntas, ¿ok? ¿Quién determinó la realidad en la que hoy estoy viviendo? ¿Ok? Y si esta realidad en la que hoy estoy viviendo me mantiene de una u otra manera atado, esclavizado, subyugado, oprimido, pues habríamos a que hacernos la pregunta si es posible cambiar esa realidad, ¿ok? Si es posible hacer que en la cultura, lo social, lo económico, lo político cambie, ¿ok? Y bueno, esto que estoy diciendo no es, no es perdón, elucubración mía. Esto lo dice Marx, por ejemplo, Carlos Marx, este filósofo tan temido por muchos que ni siquiera lo han leído, pero que Marx tenía bien claro este poder que la filosofía tenía. Marx decía que la mayoría de los filósofos tratan de comprender la realidad, y lo que debería hacer realmente el filósofo, decía Marx, es transformar la realidad, ¿no? Y bueno, ya sabemos toda esta historia del planteamiento comunista, el socialismo, etcétera, ¿no? Ideas que yo hoy en día, cuando escucho hablar los medios de comunicación y que somos un país socialista, comunista, creo que no se ha leído directamente y a profundidad a estos filósofos. Pero bueno, entonces,
Este es el camino hacia nuestra idea de lo que es el mundo o a nuestra creencia de lo que el mundo es, ¿ok? O sea, el hacernos estas preguntas de qué es el conocimiento y cómo es que conocemos la realidad es el camino, estas preguntas son el camino hacia la generación de una idea propia de lo que es el mundo y también a una idea desde la creencia de lo que para nosotros también podría ser el mundo mismo, ¿ok? Entonces, todos conocemos la realidad, hay que hacernos esa pregunta. Cuando nos preguntamos qué es lo real, creemos que podemos abarcar toda la realidad, creemos que podemos abarcar la realidad del mundo entero, pero la verdad es que el ser humano está incapacitado para poder acceder a esa realidad en su totalidad. Y esto lo podemos ver desde el hecho mismo de que, por ejemplo, nosotros olvidamos cosas. Vamos por la vida viviendo cada día en su día a día y mañana no nos vamos a acordar a menos que hagamos un examen de conciencia exhaustivo de lo que hicimos hoy. Podríamos recordar minuto a minuto o segundo a segundo lo que hicimos un día antes. Pero la cuestión es que la conciencia misma trata de eliminar, o más bien elimina aquellas experiencias que no son tan significativas para poderle dar chance, una especie de, este, de, sí, de peso más grande a aquellas experiencias que nos son más significativas. ¿Okay? Por ahí el micrófono, no sé si alguien lo tiene prendido y se escucha un poco de ruido. Gracias. Entonces, el ser humano está incapacitado, tenemos una incapacidad de poder acceder a toda la realidad. No somos capaces, incluso porque nuestra propia corporalidad, nuestro propio cuerpo, nos limita para acceder, por ejemplo, en su totalidad a un objeto. Si yo estoy delante de un objeto en el mundo real, como esta casa que está aquí en la presentación, nosotros podemos ver en una cierta tridimensionalidad diferentes puntos o diferentes lados de la casa, ¿no? Y esta visión que tenemos aquí delante de esta casa que está aquí enfrente, pues de repente nos da una cierta accesibilidad a la mayor parte de la casa en una sola mirada, ¿ok? Pero la realidad es que a menos que alguien viva en una casa de cristal así, podríamos acceder a la mayor parte de la casa desde un solo instante o en un solo momento. Pero la realidad es que no, la realidad es que cuando nosotros estamos delante de una casa, solamente dependiendo el lado en el que estemos parados, veremos únicamente ese lado de la casa, ¿ok? No podemos acceder a toda la casa en un solo instante, en un solo momento. Se cree, bueno, se dice que ese solo instante o ese instante único en el que el conocimiento puede abarcar todo un objeto en un solo momento, en un solo instante, desde todos los ángulos, desde todos los puntos de vista, es la mirada de Dios, ¿ok? Es solamente si pudiéramos hablar de ese tipo de conocimiento de la realidad en todo su esplendor, es la mirada de Dios que puede conocer en un solo instante, en un solo momento, toda la realidad, desde todos sus puntos y desde todos sus ángulos al mismo tiempo en un solo instante. Incluso nosotros tratemos de pensar en cualquier objeto que ustedes quieran, traten de pensarlo desde todos sus ángulos. A menos que sean superdotados y llegando al grado de Dios,
pensamos los objetos, aunque los conozcamos desde todos sus ángulos, ya conozcamos un teléfono por abajo, por arriba, cuando lo quiero pensar, lo pienso solamente desde una cara, ¿ok? No lo puedo pensar al mismo tiempo en todas sus caras, a menos que en el mismo pensamiento lo fragmentemos en diferentes posiciones y lo multipliquemos en todas sus posiciones, ¿no? Pero en un solo instante pensar un solo objeto en su totalidad, pues no podemos. El problema de esto, que no tiene desperdicio y que nos hace pensar sobre esta cuestión del pensamiento, del conocimiento, es importante tenerlo en cuenta porque la mayor parte del tiempo nosotros damos por hecho que conocemos la realidad y que un evento que nosotros conocemos o que hemos visto o del cual nos han contado, creemos que esa es la realidad. La cuestión es que no somos conscientes que nos falta ver el otro lado de la casa. Nos falta ver eh, el, eh, el frente, si es que estamos por detrás, nos hace falta ver el costado, si es que estamos de frente a la casa. Es decir, creemos que una sola mirada de los acontecimientos del mundo, desde nuestro propio punto de vista, es la verdad, es lo real. Y ahí es cuando entramos en conflicto. ¿Por qué? Porque entonces, cuando alguien me dice, no, la casa es blanca, y yo digo, no sabes que no es blanca, la casa es verde. Bueno, sí, porque yo el lado de donde estuve parado era la fachada y la fachada era verde y la casa por atrás estaba sin pintar y era blanca la pared, ¿no? Entonces, creemos que nuestro punto de vista, creemos que nuestra posición desde donde vemos el mundo es la única verdad. Y nos conflictuamos cuando alguien más viene y me dice, no, la realidad es esta y es así porque yo la veo de otra manera. Y entonces ahí entramos en conflicto. Entonces ahí hay un problema epistemológico que nos hace conflictuarnos cuando hablamos de que hay otras visiones, otras posturas, otros puntos de vista distintos al que nosotros o desde el que nosotros accedemos a la realidad. Lo que quiere decir entonces que el conocimiento del mundo no es una construcción propia, no es una construcción única, sino que es una construcción colectiva, ¿ok? Es una construcción que se da en conjunto con el otro, con los otros, ¿ok? Y eso nos debe llevar entonces a ser más tolerantes y estar abiertos a las posturas, a las ideas y a los posicionamientos de los demás, ¿ok? ¿Qué conozco cuando conozco la realidad? Pues conozco, como les decía, mi único y particular punto de vista, ¿ok? A menos que esté abierto a escuchar los puntos de vista de los demás. ¿Puedo conocer todo o hay un límite? Pues sí, hay un límite. No podemos conocerlo todo, obviamente. A esto que les decía, estamos limitados, ¿ok? De entrada, pues estamos limitados por nuestra propia perspectiva, dependiendo en dónde estemos parados, es decir, nuestro contexto histórico, social, político, económico. Desde ahí nosotros veremos la realidad en la que hemos venido a existir, en la cual, como decía Heidegger, recuerden, hemos sido arrojados, ¿ok? El conocimiento es un proceso que no se da en un solo instante, es la construcción de la realidad a partir de la experiencia y de los conceptos e ideas que nuestra razón formula y que pueden llegar a ser fundamentados con base en esa experiencia, ¿ok? Cuando nosotros conocemos algo, en este caso la casa, pues ya tenemos una experiencia de la casa, ¿ok? Del lado de la casa que hayamos conocido o incluso del lado de la casa del que no conocimos, pero que estuvimos abiertos al posicionamiento del otro para escuchar lo que tenía que decirnos sobre la casa, ¿ok? Y eso es experiencia, una experiencia que se va acumulando a lo largo de la vida y que va generando nuestros propios conocimientos, ¿ok? El problema es también
cuando de repente podríamos llegar a decir, ok, yo conozco este lado de la casa, y entonces, si yo conozco este lado de la casa, el otro lado de la casa tiene que ser así. Pero es el otro lado de la casa que yo digo tiene que ser así, ya entra, por ejemplo, en el campo de la creencia. Yo creo que debería ser así el otro lado de la casa, ¿ok? Y a lo mejor no es como yo creo que es el otro lado de la casa. A lo mejor es diferente, de otra manera. Sin embargo, cuando decimos yo conozco la casa y de frente es así y del otro lado es así también, ahí hay un conflicto también de conocimiento, porque revolvemos nuestros conocimientos fundamentales que se fundan en la experiencia con nuestros conocimientos que fundamos en nuestras creencias, ¿ok? Y a veces el problema más radical se da cuando le damos más peso a el elemento de la creencia o al punto de vista de la creencia, ¿ok? Ahí es cuando generalmente entramos en conflicto, porque alguien puede de repente venir y mostrarme a lo mejor una foto de también del frente de la casa que conocí, pero que a lo mejor por el paso de los años cambió, le tomaron una foto y ahora me dicen, mira, ahora es de este color. Entonces, y mi conocimiento entonces puede decir, ok, antes era verde, ahora es amarilla. Pero alguien más me puede decir, no, yo creo que el otro lado de la casa es redondeado. Y yo, no, es cuadrado. ¿Y cómo nos ponemos de acuerdo ahí en creencias? Ahí es donde, por ejemplo, el elemento más, iba a decir lucrativo, pero no, el elemento más conflictual que al ser humano lo hace entrar en guerra son las creencias, ¿ok? Y para muestras basta ver hoy todo el conflicto armado que se está dando en Medio Oriente entre judíos y palestinos, ¿ok? Creencias, ¿ok? Fundamentaciones en creencias religiosas que los instan, obviamente, a cada uno a posicionarse en su respectiva visión religiosa como si fuera la verdad absoluta, ¿ok? En filosofía no hay verdades absolutas, ¿ok? Hay interpretaciones del mundo. El filósofo Friedrich Nietzsche decía, no hay, no existe los hechos, es decir, no hay hechos, sino interpretaciones de esos hechos, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en esta imagen nos ilustra esto. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde estés parado, va a ser la interpretación de aquello que estás observando, ¿ok? Para el que está del lado izquierdo, mío, de mi lado izquierdo, ve un 66 y el que está del otro lado ve un 99, ¿ok? Diferentes posicionamientos nos pueden generar diferentes creencias o diferentes formas de conocer el mundo. Lo importante es estar abiertos, en este caso, a la apertura o estar sí, aperturados, abiertos a la posibilidad de que el conocimiento de alguien más pues pueda ser también válido, si es que no me afecta realmente en mi vida. O sea, si no es que el conocimiento del otro, la creencia del otro, quiera exterminarme, o mi creencia quiera exterminar al otro. Ahí están, bueno, hoy judíos y palestinos, lamentablemente, judíos masacrando gente palestina, en el tiempo Segunda Guerra Mundial, alemanes nazis exterminando judíos y homosexuales y negros y gitanos, por ejemplo, ¿no? Esta imagen igual vuelve a meternos en este asunto. ¿Qué es lo que veo de la realidad? Lo que interpreto en este caso, estas personas que son ciegas, lo que interpretan con las manos, ¿ok? Y si a alguien le dice, lo que tocaste fue un elefante, uno va a decir, pues es muy delgado si tocó la cola, uno va a decir, pues no es muy grande si solo tocó la pierna, y otro va a decir, pues es algo que tiene
o es algo filoso porque tocó el pico, dependiendo, ¿no? Dependiendo qué es lo que desde dónde estés parado, pero si están todos abiertos a conjuntar ese conocimiento que tienen a través de la experiencia de las manos, posiblemente podrían hacer una construcción de el objeto real, en este caso, que es el elefante, ¿ok? Ya con esto vamos cerrando, ya van a dar las 10 y la sesión es de 1 hora, perdón, con esto vamos a ir cerrando, ¿ok? Eh, todos tenemos ideas, que era algo que trataba de decir hace un momento. Todos tenemos ideas y esas ideas están fundamentadas en conocimientos verificables y no verificables, ¿ok? Y ahora hay que tener esto en cuenta. Aunque hay conocimientos que no son verificables, no quiere decir que no tengan un peso en la realidad, ¿ok? Y ahorita vamos a ver por qué. Las ideas que no son verificables son las creencias que todos podemos tener, creencias que se fundan en experiencias subjetivas de nuestra personalidad. Por ejemplo, si yo creo en el amor, es una experiencia subjetiva del ser humano, es decir, no es objetiva, no es un objeto que puede ser estudiado. Es una experiencia que se remite únicamente al ser humano y a lo que él cree que esa experiencia significa, ¿ok? Pero no la podemos verificar en el mundo, es decir, nadie me puede señalar, ahí va el amor, ¿no? Ahí va el amor, o ahí va la verdad, o ahí va la esperanza, o ahí va la justicia, ¿ok? Esas ideas no son verificables como lo son los objetos de la ciencia, que pueden decir, aquí hay un árbol y su estudio es este, aquí hay un elemento químico y su estudio es este, que al elemento químico se puede acceder a través del microscopio, por ejemplo, o aquí hay a través de la teoría un elemento físico, como lo puede ser el átomo, el neutrón, los neutrinos, etcétera, elementos subatómicos que no son accesibles, pero que a través de la teoría y la indagación de lo físico, del mundo físico, se puede llegar a la conclusión de ellos y se sostienen en la experimentación, que aunque no se pueden ver, los experimentos nos dicen que deben estar ahí para que funcione realmente la teoría física. Y lo subjetivo pues no puede, no se puede. Por ejemplo, en este caso, el conocimiento verificable o nuestras ideas verificables, que son conocimiento, que son los elementos de la ciencia que se fundan en la experiencia y en un conocimiento objetivo, pues esos son los elementos que de repente tienen o tienden a tener más peso, más que las ideas no verificables o creencias. Aquí lo importante es reconocer que aunque una creencia no tiene ese elemento objetivo, objetual, del cual podamos conocerlo directamente, sí tiene una representación en las acciones del ser humano, por ejemplo, y acciones que son fundamentales para la vida. Es decir, una persona que cree en la justicia, aunque no vea la justicia por ahí caminando, es una persona que hace o tiene acciones justas, ¿ok? Que es justo con los demás, que aprende a hacer y a vivir la justicia en su entorno, y aunque no me pueda decir soy justo porque aquí tengo la justicia en la mano, sus acciones me hablan de que hay algo de justicia en él. Cuando una persona ama y aunque no puede mostrar su corazón en la mano para decir este es el amor que tengo para dar, porque pues el corazón finalmente es un órgano,
y la idea del corazón como el amor es una representación justamente subjetiva de eso que llamamos amor, cuando una persona da algo por los demás sin pedir nada a cambio, por ejemplo, pues nos puede significar que esa persona, aunque parte de la idea de un conocimiento no verificable, que es el amor, en sus acciones nos hablan de ese amor, ¿ok? Entonces no es tan desperdiciable las ideas no verificables o nuestras creencias. Lo importante es reconocer que esas creencias pues pueden ser moldeables o pueden cambiar con el tiempo también, ¿no? Aquí, por ejemplo, a ver, alguno de ustedes que me diga, ¿la biología es verificable o no verificable? ¿Es conocimiento o creencia? ¿Alguno de ustedes? A ver, ¿siguen ahí? A ver, Perla. Hola, buenas noches. Perdón, ya me conecté ahorita bien tarde, que voy saliendo del trabajo. Ay, no. ¿Sería conocimiento verificable? Ajá, exactamente, sería conocimiento verificable. A ver, am, a ver, Eva, Lilia y luego Enrique. Eva, las matemáticas. A ver, Lilia, las matemáticas, verificables o no verificables. Verificable. Verificables. La física, igual Lilia, aprovechándote. Verificable. No verificable. Muy bien, verificable. Sí, verificable. Ok, ahora la religión y la idea de Dios. ¿Es, ¿A mí también? ¿Es verificable o es creencia? Es creencia. Creencia, exactamente. Ahora recuerden, no por el hecho de ser creencia, no quiere decir que no sea significativo o significativa esta idea o la creencia en Dios y que no tenga un peso en la realidad. El objetivo del peso en la realidad de la idea de Dios se da en el comportamiento del creyente, ¿ok? De aquel que se dice ser creyente de una religión, de Dios, pues tiene que verifica hasta cierto punto dicha creencia a través de las acciones, ¿no? Entonces, y acciones que son repercutibles para el mundo, ¿ok? Ya sea para bien o sea para mal, porque recordemos en el tiempo medieval o a inicios de lo que conoceríamos como el medievo, cuando la iglesia empieza a tener, la iglesia cristiana, hablando del cristianismo, empieza a tener un peso político muy fuerte, pues empieza justamente a tratar de acceder a más poder político. Un poder No, político que se verificaría, por ejemplo, por ahí ayúdenme con sus micrófonos a apagarlos tantito, por favor, una legitimación que se verificaría con aquel o aquella religión que tuviera el control total de Jerusalén, la Tierra Santa, por ejemplo, ¿no? Y ustedes saben cómo en ese momento histórico se dieron las cruzadas, que eran estas campañas militares mandadas, sí, mandadas desde Roma por parte del Papa para sitiar y para capturar Jerusalén, que en algún momento estuvo en manos de lo que hoy llamamos los musulmanes, ¿no? Los árabes.
¿ok? Y posteriormente, pues viceversa, ¿no? En algún momento la retuvieron, después se la volvieron a quitar, pero todo eso fue un baño de sangre, ¿no? Y ahí había creencia, ¿ok? Había creencia. Hoy en día, la guerra Jerusalén-Palestina, entre estos dos grupos radicales, extremistas, que son los que están llevando a cabo estas matanzas, porque no podemos decir que todo judío es bélico, que todo musulmán es bélico, solamente, lamentablemente, una parte muy pequeña de ellos, que son los radicales, pues son aquellos que están ahorita generando toda esta masacre, ¿no? Pues hay creencias en el fondo de sus acciones. Entonces, va a depender que nuestras creencias sean para bien o sean para mal. Incluso el conocimiento también. No quiere decir que el conocimiento per se es bueno o es malo, ¿no? Podríamos decir, la ciencia es 100% buena dependiendo cómo se le utilice, porque pues el armamento es ciencia, finalmente, ¿no? Detrás del armamento hay ciencia, hay conocimiento verificable. Ahora, ¿es bueno? Pues va a depender, ¿no? Va a depender. Hoy en día está muy en boga la discusión de la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? ¿Nos va a sustituir la inteligencia artificial en algún momento a los seres humanos? ¿Hasta qué punto? ¿Quién sabe? Ahí está la discusión. Digo, bueno, yo ya veo, por ejemplo, en Walmart, cajeros automáticos o como cajas de autocobro, ¿no? Que han sustituido, pues, al ser humano hasta cierto punto. Entonces, de poco a poco, por ahí se va viendo a lo mejor esta repercusión de la llegada de la inteligencia artificial. Trabajos que hace 10 años eran indispensables a nivel computacional, hoy pues van a ser totalmente reemplazados a lo mejor por esta nueva modalidad de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto el conocimiento verificable científico es bueno, ¿no? Eso va a depender del uso, de las intenciones por la cual. Y miren, ya para cerrar, hay un punto de quiebre, porque a veces, pues el mundo científico trata de elaborar un nuevo o descubre algo en beneficio de la humanidad, pero de repente eso que ha descubierto, pues para poder seguir avanzando en la experimentación, pues necesita de capital, ¿no? Necesita de alguien que financie la investigación, ¿no? Y quien financia la investigación, pues no tiene como tal tanto interés realmente en que sea un beneficio para la humanidad. Si estoy invirtiendo mucho dinero en ese nuevo descubrimiento, llámese medicina, llámese eh, elemento computacional, llámese artefacto, si yo lo estoy financiando, pues quiero retornos, ¿no? Quiero que retorne mi inversión. El capital no es, en el fondo, no parte de la bondad, ¿no? La generación de capital no está en el fondo la premisa de la bondad, realmente. La generación y acumulación de capital, siguiendo a Marx, pues en el fondo de ello hay intereses acumulativos que sí o sí me tienen que llevar a la explotación de la mano de obra de alguien más, ¿ok? La riqueza no se obtiene si no es a través de la explotación, ¿ok? Entonces, ahí hay muchas preguntas, ¿no? Y que desde la cual el conocimiento pues tiene que hacer por ahí una intervención. Muy bien, chicos, pues esto, perdón por la hora, se me fueron los minutos.
Todavía me faltaron como otras. Ay, no, ya. Déjenme ya aquí dejar de compartir. Solo les pregunto si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna cuestión. ¿Se entendió más o menos el panorama sobre la cuestión del conocimiento? Recuerden que en esta unidad lo que se tiene que entregar es una historieta. Ya por ahí en el grupo de WhatsApp, en la plataforma, les compartí, les hablé un poco sobre cómo realizarla. Entonces, de todos modos, si tienen alguna duda, me preguntan, ya sea por WhatsApp o por la plataforma, y les puedo mandar algún ejemplo, ¿ok? Para que la realicen si es que no la han hecho, ¿ok? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? ¿Alguien que quiera algún comentario, algo? Si no, chicos, hasta acá. Yo, profe, ¿Sí? no, yo no la he hecho, sí tengo por ahí alguna duda. A ver si mañana puede mandarme un ejemplo, si se puede, por favor. Ok, Lilia, solo te pediría que para más rápido me escribas un mensaje por WhatsApp y y te mando ahí una imagen de un ejemplo y unos tutoriales para hacerla ya sea en Word, PowerPoint o Canva, ¿ok? Ok, gracias. De nada, Lilia. Ok, chicos, pues les agradezco su paciencia, su participación, y pues ya, vayan a descansar y la siguiente semana, si les gustó el tema o algo así, la siguiente semana vamos a hablar un tema un poco más profundo que tiene que ver ya con la existencia, con el problema de la existencia del ser humano, ¿ok? ¿Por qué estamos aquí? ¿Vale la pena vivir? ¿Vale la pena seguir adelante, tener proyectos, aspiraciones, etcétera? ¿Ok? Y para ello pues hay muchos filósofos que nos pueden dar ciertas ideas o ciertas direcciones para entender y comprender un poco más esto que llamamos mundo, que llamamos vida, que llamamos existencia. ¿Ok? La misma hora, próxima semana, espero que ojalá puedan conectarse. Pues nos vemos, descansen, que tengan una excelente noche y hasta mañana. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Buenas Gracias, noches. profe. Buenas noches. De nada, hasta mañana. Gracias, buenas noches. Buenas noches.